pero nuestro corazón no está acá. La motivación sea distinta. Por eso analicémonos, ¿verdad? Ahora, algo muy importante. Dice Proverbios 6:11 en la Torres Amat: y he aquí que vendrá sobre ti la indigencia como un salteador de camino, y la pobreza como un hombre armado. Al contrario, si fueres diligente, tus cosechas serán como un manantial perenne. O sea, mire qué tremendo. Porque definitivamente, hermanos, o por lo menos yo no quiero solo la cosecha de un año. Yo quiero que sea perenne, entrar a un círculo virtuoso. Pero aquí me llama la atención y quisiera hacer como un paréntesis acá para ver este versículo en otra versión. Entonces quisiera que le hiciéramos una pausa ahí. Yo le resalté diligente, le resalté cosechas y manantial perenne. Ahora, ¿por qué quiero hacer una pausa? Porque muchas veces nos preguntamos, si sembramos, ¿por qué no cosechamos? ¿O por qué la cosecha se pierde? ¿O por qué si viene la cosecha es como que la echamos en costal roto? Eso lo vimos este año también. El Señor nos dio la oportunidad de ver por qué tal vez venía la cosecha y se echaba en costal roto. O sea, venía la bendición y se iba en un costal roto, como cuando uno agarra agua con las manos, ¿verdad? Y no la puede retener. Pero entonces por eso me llamó la atención, porque aquí está hablando también de la indigencia. Pero mire esta versión: y la pobreza viene sobre ti como viajante malvado. La escasez te golpeará como mensajero veloz. Pero si eres diligente, tu cosecha llegará como una fuente, y la pobreza huirá como mal mensajero. Entonces yo lo que puedo apreciar acá son algunas cosas. Por eso me llamó la atención, porque estaba viendo el versículo este de Proverbios 6:11, y al leerlo en esta versión me saltó algo. Porque dice viajante. Entonces, ¿será que hay un espíritu de pobreza? ¿Será que hay un espíritu de pobreza? Pero ¿cuál es la puerta que abre el espíritu de pobreza? ¿Cuál? La queja. Yo me voy a quejar, pero de los que nos están atacando ahorita. Hay un ataque, ¿va? Vamos a tener que ver cómo fumigamos ahí. Los sunergos, miremos ahí. Ajá, pero miren pues, analicemos. No ser diligente. ¿Y qué es lo contrario a diligente? Negligente. Entonces, ¿no será que cuando somos negligentes se abre la puerta a ese espíritu de pobreza? Entonces ahí tenemos que analizarnos, hermanos. Tenemos que analizarnos. Y la pregunta es, ¿somos diligentes? Esa te la tienes que responder tú mismo. Tienes que respondértela. ¿Eres diligente? O mejor dicho, ¿somos diligentes? O sea, nos dan, digamos, en el trabajo, ¿tú eres diligente? Por ejemplo, en tu casa, ¿eres diligente? ¿Qué dicen ustedes? ¿Hemos cambiado? O sea, ¿la palabra nos ha transformado? ¿O todavía hay áreas en nuestra vida con las cuales luchamos y debemos nosotros de reconocer que no hemos sido diligentes? Por ejemplo, en el orden de tu casa, en el orden natural, ¿verdad?, de las cosas. O sea, tratamos de ser ordenados nosotros. Y en lo espiritual, ¿somos ordenados? Fíjense, pues qué tremendo, ¿verdad? Porque entonces ahí la palabra nos empieza a enseñar.
Ahora, ¿de dónde saco yo esto de este viajante? Por eso les digo que solo es un paréntesis en el tema. Porque cuando Natán, el profeta, va con David después de que había cometido aquel pecado con aquella mujer, ¿verdad? Donde cometió transgresión, pecado, iniquidad, él le cuenta una historia, una parábola, y le dice: vino un viajero al hombre rico, y este no quiso tomar de sus ovejas. Esa historia usted la puede leer detenidamente. Pero entonces por eso me llama la atención. Aquí lo que nos deja ver la palabra es que un espíritu de inmoralidad sexual visitó a David. Porque por eso él dice en los Salmos: en pecado fui concebido y en iniquidad fui dado a luz. O sea, venía un pecado de índole sexual generacional. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Nosotros tenemos que guardarnos, ¿verdad? Hablando de este tema también, tenemos que ser cuidadosos nosotros en esa parte de nuestra vida. Mucho cuidado, mucho cuidado. Pero entonces regresemos al viajante. ¿Será que hay un espíritu entonces de pobreza que visita, pero que nosotros, al ser negligentes, abrimos esa puerta? Por eso la importancia de ser diligentes. Entonces la pregunta es: ¿somos diligentes? ¿Estamos siendo diligentes? ¿Estamos tratando de cambiar nuestra forma de vida? Porque eso es lo que viene a hacer el evangelio, hermanos. Viene a cambiarnos, viene a transformarnos. Tiene que haber una metanoia. O sea, tiene que haber una metanoia, ¿verdad? Y el principio, pues, sería, creo yo, en nuestra vida, en nuestra conducta, si siempre posponemos las cosas. O sea, por ejemplo, en tu caso, te propones algo o empiezas una labor, ¿eres diligente en terminarla? Te dan una tarea y la culminas, o sea, terminas lo que empezaste. Porque ahí donde tenemos que analizarnos. Muy bien, eso es porque me llamó la atención esto. Ahora, regresemos entonces. Diligencia. Ahora, ¿por qué tienes que ser diligente, hermano y hermana? ¿Por qué? Porque viene un tiempo de cosecha. ¿Y qué vas a hacer con esas cosechas? ¿Qué vas a hacer con lo que el Señor te va a dar? Ahora, fíjense pues, viene el tiempo de la cosecha. Eso quiere decir que viene un tiempo de frutos y de fructificación. Ahora imaginémonos que somos dueños de una granja. Amén, yo recibo, ni un amén, pero yo recibo. Y están aquellos árboles llenos de frutos. ¿Qué fruto le gusta a usted? Las manzanas, mandarinas, peras, de todo, ¿verdad? Entonces, ya está ahí listo el tiempo ya están ahí los frutos. Entonces, ¿será que la cosecha, o sea, los frutos van a llegar solitos a los recipientes? ¿Qué tenemos que hacer? Bajarlos, ¿verdad? O sea, tenemos que hacer una parte nosotros también. Pero si no somos diligentes y no vamos y los cortamos, ¿qué va a pasar? Se arruina. Entonces, por eso es que debemos de cambiar nuestra forma de conducta, si es que somos negligentes. Pero entonces por eso apliquémoslo en las diferentes áreas de nuestra vida. ¿En qué hemos sido negligentes? ¿En qué hemos sido negligentes? Porque ahí es donde entonces entra la palabra, penetra la espada y nos empieza a confrontar, ¿verdad? O sea, ¿en qué he sido negligente? No he sido diligente. No he sido diligente en poner en orden mi vida. No he sido diligente en poner en orden mi casa. No he sido diligente en poner en orden mi vida espiritual. ¿Cuáles son tus prioridades?
hablando espiritualmente. Entonces yo creo, hermanos, que eso es una parte muy importante que tenemos nosotros que ponerle atención, porque viene un tiempo de cosecha. Entonces, creo que es muy importante que hablemos nuevamente de la diligencia, que es ser diligente. Ahora, aquí me llama la atención porque esta palabra diligencia en el idioma hebreo es la 3966 meod, que quiere decir vehemencia, pero quiere decir con todas tus fuerzas. Quiere decir prontitud, cuidado, agilidad, eficiencia. Mire qué tremendo. Ser eficientes. Eso es muy importante. Ser eficientes. Ser prontos. O sea, si nos dan una indicación, ¿será que actuamos pronto o decimos mañana? Mañana va y luego. Si ya tienes T5, ¿eres diligente en irte a hacer un examen médico? Aquí estamos atrasando para los dos lados, ¿va? Fíjense que nuestro apóstol nos ha enseñado a ser diligentes, a cuidar nuestra salud. Pero muchas veces nosotros vamos ya curativo, no vamos preventivo. Entonces te hago la pregunta: ¿eres diligente en cuidar tu salud? Porque viene el tiempo de cosecha. Entonces tienes que estar bien fuerte, ¿ya? Tienes que estar bien despejado en tu mente para saber poder administrar lo que viene, lo que Dios va a entregar en nuestras manos. Entonces te has examinado, te estás examinando, te estás chequeando tu salud. Y ahora tu salud espiritual, te estás ministrando, estás siendo diligente en ministrarte para que tu alma se libere de todas aquellas cosas que a veces con las cuales batallamos. Fíjense, ya veo por dónde va la diligencia, ¿verdad? Y como decimos, no, mañana, el otro mes, el pastor está ocupado. Y a mí me echan la culpa. El pastor está ocupado, dice. La pastora está ocupada. No. Yo digo aquí delante de Dios, no. Desde el principio que venimos hemos dicho que hay que ministrarse, ¿verdad? Entonces, hermanos, miren, por eso todo les digo, o sea, tenemos nosotros que tener mucho cuidado. Somos prontos o decimos, no, dentro de 6 meses me voy al examen ahí con el doctor. No, dentro de 1 año. Entonces no estamos siendo diligentes. Estamos siendo diligentes en atender a nuestra familia. Estamos siendo diligentes nosotros en las cosas que han puesto en nuestras manos. Los estamos cuidando. Por ejemplo, tu vehículo, ¿lo cuidas? ¿Eres fiel con lo que el Señor te dio? O dicen, como ya está un poco viejito ahí, hay que se quede, ni lo limpio. Fíjense, pues todas esas cosas. Pero por eso es ser diligentes. Tenemos que cuidar, tenemos que ser diligentes. Ahora, vamos a esta parte porque me llama la atención que esa palabra diligencia significa todas tus fuerzas. Estamos hablando de la cosecha, pero previo a la cosecha dice que si somos diligentes vamos a tener cosechas perennes como manantiales. Entonces por eso la primera parte, porque es de por gusto que nos envíen un tiempo de cosecha si somos negligentes. Entonces no lo vamos a cuidar, no lo vamos a apreciar, lo vamos a descuidar. Por eso es importante entonces primero el cambio en nuestra conducta, en nuestra forma de ser, para que lo que nos den lo podamos cuidar, lo podamos apreciar y podamos disfrutarlo y pueda venir realmente un tiempo de alegría. Entonces dice, mire, Deuteronomio 6:5, amarás al Señor tu Dios con toda tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Esa es la misma palabra que acabamos de ver. Diligencia. Y en el Nuevo Testamento le agregan con toda tu mente.
Entonces, ¿somos diligentes para amar al Señor? Aquí a mí se me abre el panorama. Cuando dice con toda tu fuerza. O sea, soy diligente para buscar a Dios. Por eso les preguntaba al principio, ¿cuál es nuestra motivación? ¿Cuál es tu motivación de venir a buscar al Señor? Diligencia, diligencia. Previo, o sea, algo que tenemos que arreglar inmediatamente es nuestra diligencia, porque viene este tiempo de cosecha. Amén. Dice, no sean perezosos en lo que requiere diligencia, sean fervientes en espíritu al servicio de Jehová. Entonces, esta es otra parte, la diligencia en el servicio al Señor. ¿Cómo está nuestro servicio? Somos diligentes, somos fervientes, o sea, anhelamos servirle a Dios, anhelamos agradar a Dios con nuestro servicio. Y aquí pues sería muy importante que volviéramos a la carga con el detalle de que no podemos nosotros venir a servir a Dios pensando en agradar al hombre. Eso tiene que quedar muy claro, hermanos, y por eso lo repetimos constantemente, una y otra vez. No podemos nosotros venir por agradar al hombre, porque si no esperaríamos recompensa. ¿De quién? De hombre. Pero si venimos para servir a Dios, ¿quién va a recompensar? El Señor, el Señor. Él es el que va a recompensar. Entonces eso es muy importante, pero entonces la pregunta es, ¿somos diligentes? O sea, ¿y somos fervientes? Esa palabra fervor se usa mucho en la iglesia imperial, ¿verdad? Con mucho fervor, o sea, ¿con qué? Con mucha pasión, con deseos de servirle a Dios y de hacer bien las cosas. Entonces viene tiempo de cosecha, pero una parte que tenemos que arreglar inmediatamente es si somos diligentes, si hay diligencia en nosotros. Aquí puse algo y le puse de título a esta diapositiva, si has perdido algo. Dice Lucas 15:8. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Entonces a mí me llamaba la atención acá porque a veces nosotros tal vez perdimos algo. Entonces ahorita, antes que termine el año, analicémonos. ¿Qué pudiste haber perdido? Y esto lo quiero traer a lo espiritual. ¿Será que has perdido el gozo de tu salvación? ¿Será que has perdido la búsqueda de Dios? ¿Será que has perdido ese deseo del principio de servir a Dios? Porque a veces lo podemos perder, hermanos. Y hay diferentes causas por las cuales las podemos perder. A veces un rasponcito ahí con algún brother, decimos, ¿verdad? Se dieron un rasponcito y no, mejor, la verdad, mejor prefiero solo llegar, alabar, adorar, ofrendar, escuchar la palabra y me voy. Así me evito de dificultades. Entonces perdimos el gozo de servir, perdimos el anhelo de servir. O tal vez has perdido ese anhelo que tenías del principio de leer la palabra y lo has ido dejando poco a poco. O el anhelo de orar. Entonces por eso ahorita es un buen momento. Miren, no hemos terminado el año. Entonces tenemos que recapacitar. ¿Somos diligentes? ¿Qué has perdido? ¿Estás tratando de recuperar
aquellos anhelos que tenías, por ejemplo, de predicar la palabra, aquellos anhelos que tenías de servir al Señor, lo has perdido. Entonces todo eso tenemos nosotros que ir arreglándolo, porque viene la cosecha, viene el tiempo de cosecha. Bueno, y ahora otra cosa importante también es que este es un principio universal. Va a haber cosecha, pero primero tuvo que haber ¿qué? Siembra. Entonces no vamos a poder cosechar si no hemos sembrado. O sea, eso también hay que ponerle atención. No vamos a poder cosechar si no hemos sembrado. Entonces ahí también tenemos nosotros que analizarnos y ver si no hemos querido sembrar, o si hemos querido sembrar y hemos sembrado, ¿por qué no ha habido cosecha? Entonces todo eso tenemos que analizarlo. Entonces esta es la parte que yo quiero ministrar, hermanos. O sea, quiero ministrar, me refiero a que considero yo que es muy importante. ¿Qué pasa y cómo se debe de actuar cuando viene el tiempo de la cosecha? Entonces vamos a los que saben, ¿verdad? A la Biblia. Y entonces miren, aquí hay una situación bien tremenda. José, figura del Señor Jesucristo, ¿verdad? Con esa sabiduría llega a ser el segundo de Faraón. Y llega, Faraón le dice: tú serás como un padre para mí. Mire qué tremendo Faraón. Pilas, ¿va? La agarró en el aire. Tú vas a llegar a ser como un padre para mí. O sea, Faraón reconociendo, ¿verdad?, ese principio. Y entonces se recuerdan de que había un sueño donde habían ¿qué? 7 vacas flacas, ¿verdad?, y 7 gordas. Entonces él, con la sabiduría de Dios, les dice: miren, tienen que hacer esto al tiempo de la cosecha. Entonces aquí está cómo hay que administrar la cosecha. Aquí están unas claves, hermanos. Aquí hay algo muy profundo que puede transformar nuestras vidas. Por lo menos la mía y mi familia, cuando entendimos este principio, fue cambiada. Entonces mire cómo les dice: al tiempo de la cosecha. Entonces entendemos que ya hay un tiempo de cosecha, pero que viene una manifestación mayor, más fuerte. Daréis la 5ª parte a Faraón, y 4 partes serán vuestras para sembrar la tierra y para vuestro mantenimiento, para los de vuestras casas y para alimento de vuestros pequeños. Cuando estamos hablando de cosecha, lo estamos hablando lo abarca todo. Amén. O sea, abarca lo espiritual, pero también abarca las añadiduras y abarca lo material. Por eso te digo, tienes que creer la palabra, hazle fe, que viene un tiempo de cosecha. Ahora, mire cómo dice esta versión: de los frutos daréis la 5ª parte a Faraón. Las otras partes serán vuestras para sembrar las tierras y para vuestra manutención, y también de los que están en vuestras casas, para que coman vuestros niños. Entonces, yo quisiera explicarlo de esta manera. ¿Qué se tiene que hacer con la cosecha? Dividirlo en 5 partes. Dice que la primera era para Faraón, pero no era para darle a él, sino era para dar a los almacenes, a los silos. Entonces,
Yo creo que aquí hay un principio, hermanos, de cómo debemos de administrar. Un principio de cómo debería ser la administración. Ahorrar, sembrar, disponer, así le puse yo, ahí en unas versiones dice manutención, luego dice la casa y luego dice los alimentos. Entonces viene tiempo de cosecha. Lo ideal sería administrarla de esta manera, bajo el principio de lo que hizo José y lo que aconsejó en su sabiduría en aquellos tiempos a aquel reino. Entonces la primera pregunta es: ¿ahorras? Y aquí vendrían muchas preguntas. Pastor, ¿cómo voy a ahorrar si no me alcanza? Entonces aquí la pregunta es: ¿por qué no te alcanza? ¿No? Tendríamos que analizar varias cosas. Entonces la primera es que según esta forma en que José dio el consejo, es que tiene que haber un ahorro. Entonces la primera parte es: ¿somos diligentes en ahorrar? ¿O hemos sido negligentes en nuestra forma de administrar? Por ejemplo, en Guatemala en diciembre se da lo que se llama el aguinaldo. ¿Aquí también? Muy bien. Pero muchos de mis paisanos ya lo deben, ¿no? Ya lo deben. Porque ahorita se fueron en el Black Friday, ¿verdad? Porque ese también es en Guatemala. Allá no es el Buen Fin, allá no se celebra el Buen Fin, allá es el Black Friday, ya fueron. Y como les mandaron un plástico igual que me mandaron a mí, entonces dice 20,000 pesos de crédito. Entonces, ¿cuál es el mensaje a la mente? Tengo 20,000. Tengo 20,000. ¿Pero los tenemos? No, nos engañan. ¿Va? Dispongo de 20,000, pero esos no están. Entonces viene paz. Entonces ya el 5 de enero que viene ya el estado de cuenta, ya deben. Entonces, ¿pueden ahorrar? No se puede ahorrar. ¿Ya? Ahora, eso también es un buen hábito. Entonces la pregunta es: ¿nos han enseñado a ahorrar? No, hermanos. En esta sociedad de consumismo no nos enseñan a ahorrar. Nos enseñan ¿a qué? A endeudar, a gastar y a endeudar. ¿Verdad? Entonces fíjense cómo tiene que cambiar nuestra mentalidad. El otro es sembrar. Es lo que está en la palabra. Ahí leímos los versículos. ¿Y qué sería entonces sembrar? Diezmos y ofrendas. Pero a veces, eso es sembrar semilla. ¿Amén? ¿Sí o no? Pero a veces nos gastamos la semilla y la ofrenda. Entonces, si no hay siembra, no puede haber ¿qué? Cosecha. Entonces, por eso miren, o sea, para mí esto es bien importante. Porque entonces alguien dirá: ay, pastor, pero ¿cómo voy a ahorrar si no tengo? Entonces yo creo que al cumplir esto se daría cabalidad y tendríamos una economía sana al cumplirlo. Y yo soy testigo de eso. Luego dice disponer, en unas versiones dice manutención,
Entonces ahí creo que ahí ya sería de ver qué cosas tienen que incluirse en el presupuesto, ¿verdad? Disponer de un 20% para qué gastos, otro 20% para casa. ¿Qué significaría? ¿Será que ahí va renta, luz, agua, gas? Por eso sería analizarlo. O los alimentos, porque algunos gastamos el 90% en alimentos, ¿verdad? Y por eso estamos bien fértiles, ¿verdad? ¿verdad? Por eso les digo, o sea, aquí ya se desprenden otras cosas. Entonces podríamos decir que aquí nos dan una lección de economía y nos dan un aprendizaje de cómo llevar un presupuesto, de tener un presupuesto. La otra pregunta, ¿nos manejamos en base a un presupuesto? Porque este mes donde nos gana el alma, hermanos, ¿verdad? ¿O no? Ustedes no, solo a mí me pasa. Yo ya les di una técnica cómo tranquilizar el alma, ¿verdad? Se va ahí aquí cerquita, ¿verdad? Entra al almacén, se pone el tacuche y todo, se lo prueba, se toma fotos, de ahí se lo quita, lo devuelve y ya calmó el alma, ¿verdad? Ya, su alma está tranquila, ¿verdad? Ahora, con lo que a veces cuesta engañar el alma es que le pongan a unos 6 tacos, ¿verdad? Ahí sí cuesta, ahí sí no la podemos engañar, ¿verdad? Ahí nos va mal. 6 tacos de barbacoa, con una sopita de entrada, con este frío así calientita. Así me gusta, fíjense, ya me di cuenta que cuando les hablo eso, dicen amén. Entonces, fíjense, hermanos, que por eso les digo yo que es importante, porque si no va a venir la cosecha, o ya está la cosecha, lo estamos viendo, porque aquí lo podemos ver espiritual, pero esta aplicación tiene que ser práctica también, y analizarnos. Por eso tenemos nosotros ver nuestros gastos, pero al entrar al círculo virtuoso de la siembra, viene la cosecha. Siembra, cosecha, siembra, cosecha, siembra y cosecha. Si no, no podemos entrar y no vamos a poder lograr sobresalir o salir adelante. Entonces ahí están los principios. Ahí están los principios, hermanos. Entonces por eso a mí me llamó mucho la atención cuando vi esto. Dije, oh, Padre, ayúdanos. Por eso le digo, en nuestro caso, nosotros fuimos enseñados en la casa donde crecimos. Porque ¿en qué hogar nos enseñaron a administrar? ¿En qué hogar nos enseñaron a ahorrar? Por lo regular, esas enseñanzas no se dan. Pero ahí están en la palabra. Ahí está la palabra. Entonces, al entrar en esto, pues yo creo que el Señor nos va a ayudar, hermanos. Nos va a ayudar. Mira, voy a avanzar. Pues ahí se lo dejo. Ahí se lo dejo. Ahí lo puede leer usted detallado en Génesis. Ahí puede ver los detalles. Cómo es que José dio estas instrucciones. O sea, cómo vino él y dejó estas instrucciones tan precisas. Entonces ahora miremos Génesis 30. Escuchó Dios a Lea y ella concibió y dio a luz el 5.º hijo de Jacob. Y Lea dijo, Dios me ha dado mi recompensa porque di mi sierva a mi marido y le puso por nombre Isacar. Ahora, ¿por qué le puse esto? Porque en los versículos anteriores dice que llegó el tiempo de la cosecha de trigo. Entonces, en la cosecha de trigo,
viene un tiempo donde se va la esterilidad. Porque aquí dice que ella vio que en el tiempo de la cosecha de trigo, ella vio unos frutos que se llaman mandrágoras. Y que esto no es doctrina, pero los comentaristas dicen que se tenía la idea de que eran afrodisíacos. Pero yo salté todo eso porque a mí lo que me llama la atención es que en el tiempo de la cosecha escuchó Dios a Lea y ella concibió y dio a luz su quinto hijo, que se llama Isacar. Isacar es recompensa. Entonces yo lo que puedo apreciar, hermanos, es que está habiendo un traslape. O sea, hay un traslape ahorita, porque estamos culminando un ciclo profético de recompensa. Amén. Estamos terminando. Esto no se termina. O sea, no es que que el 31 de diciembre se termina el año de la recompensa. Sigue vigente. Pero va a venir a cobrar una mayor manifestación lo que el Señor definitivamente ya puso en el corazón de nuestro apóstol. Pero hay un traslape. Entonces quiere decir que viene un tiempo de fructificación, o sea, frutos, cosecha. Y dice que Dios escuchó a Lea. Otras versiones, Dios se acordó de Lea. Entonces Dios va a quitar toda esterilidad de nuestras vidas. Y la esterilidad, pues física, si es que hay, pero también espiritual, para presentarle frutos al Señor. Por eso es la pregunta. Estamos culminando este año. Si Él viene ahorita y te dice, entrégame frutos, ¿qué frutos le entregarías? ¿Qué frutos? ¿Le entregarías uvas dulces o le presentarías uvas amargas? ¿Verdad que es bien delicado? Es bien delicado. Muy bien. Algo muy importante. Dice Joel 1:17. Las semillas se han secado bajo los terrones. Los almacenes han sido asolados, los graneros derribados, porque se secó el grano. Entonces recuerdan, ¿qué es lo que se siembra? Semillas, pero aquí se secaron bajo los terrones. ¿Qué entendería por terrones? Tierra. ¿Y qué es tierra? ¿Qué es tierra? Humanismo. O sea, por eso es importante, hermanos, que tú recibas una semilla pura, no adulterada. Porque si recibes una semilla con humanismo, entonces no se puede sembrar, se seca. ¿Y sabes cuál sería una semilla con humanismo? Cuando nos meten avaricia para darle a Dios. Cuando nos dicen, ¿cuánto necesitas? 100,000 pesos. Ah, bueno. Entonces, ¿sabes qué? Tráeme 10,000 de diezmo y Dios te va a dar 100,000. Metieron avaricia en el corazón de la iglesia. Metieron humanismo. Entonces esa semilla se seca. Entonces no hay cosecha. Por eso es el cuidado que debemos de tener. ¿Qué semilla recibes? Es que esto es muy, muy grande, hermanos. Por eso tenemos de ponerle mucha atención. O sea, hay muchas cosas que habría que analizar. Miren, entonces ahora dice, ¿qué sucedía también? Josué 3:15. Y cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca se mojaron en la orilla del agua,
porque el Jordán se desborda por todas sus riberas todos los días de la cosecha. Entonces, como viene un tiempo de cosecha, entonces viene el desborde de los ríos de agua. ¿Y el agua qué es? Palabra, palabra. Entonces vienen muchos frutos, viene mucha agua, viene mucha bendición. Pero tienes que ser diligente, no tienes que ser negligente. Tienes que saber bien administrar lo que Dios te va a entregar individual, lo que Dios va a entregar como familia. Y en este caso de mi persona, cómo administrar lo que Dios ya está dando, hablando espiritualmente y también materialmente. Entonces vieron qué tremendo, ¿verdad? O sea, qué tremendo. Ahora, algo muy importante, hablando de la semilla. Cuando no hay bueyes, el trigo falta. Pero con la fuerza del buey, la cosecha aumenta. ¿Y qué son los bueyes? Los ministros. Y sin menor concepto del que debo de tener, ni mayor concepto del que debo de tener de mi persona, hermanos, pero en esta casa hay buey. Entonces, ¿qué tiene que haber? Un aumento de la cosecha. Tiene que haber un aumento de la cosecha. Por eso te digo, tú tienes que creerlo. Tú tienes que creerlo. Tienes que creerlo. Y esa palabra fuerza es una palabra que a nosotros nos ha sido ministrada mucho, que es la fuerza coach. Y esa palabra coach quiere decir esfuerzo, esfuerzo, esfuerzo. Y por eso quise poner este versículo que yo también les leí el domingo, porque me impactó. Porque entonces dice: esfuérzate en merecer la aprobación de Dios, obrero irreprensible, que labra en surcos derechos el campo de la palabra verdadera. Entonces, hermanos, yo en el nombre de Jesús y junto con mi familia vamos a arar los surcos. Vamos a hacer todo nuestro esfuerzo para remover la tierra y para entregar semilla, que es la palabra. Pero tú tienes que creer a la palabra. O sea, viene un tiempo de cosecha, pero tú tienes que creerlo. Y por eso te digo, ¿cuál es la motivación? ¿Cuál es tu motivación? ¿Deseas bendición? Nosotros vamos a hacer nuestra parte. Porque este versículo nos confronta, a mí me confronta. Tengo que esforzarme porque yo quiero ser aprobado por Dios. Yo quiero presentarme de Él como un obrero irreprensible. Quiero labrar bien los surcos en el campo de la palabra verdadera. Solo cree, hermano. Solo cree que viene un tiempo de cosecha, o que ya lo estamos viviendo. Pero tienes que creerlo. Pero hay peligros también. Dice Joel 1:11: avergonzaos, labradores, gemid viñadores,
por el trigo y la cebada, porque la cosecha del campo se ha perdido. O sea, que venga un tiempo de cosecha no quiere decir que a todos les va a ir bien y que todos van a disfrutar de ella. ¿Por qué? Porque aquí se perdió la cosecha. Ahí se perdió la cosecha. Se perdió. Ahora, ¿por qué se perdió? No sabemos. O sea, ahí lo dice en la Biblia, hay que ir a escudriñarla. Pero la cosecha se puede perder por ser negligentes, por no cuidar lo que Dios ya dio, por no creer, por no ponerle atención. Entonces, ahí es donde debemos de ponerle atención, porque viene un tiempo de alegría, como leímos en el versículo en el cual iniciamos, que hay mucha alegría, que hay mucho gozo, porque llegó el tiempo de la cosecha. Pero por eso debemos de estar alertas, debemos de estar pilas, diríamos nosotros, pilas, para ser diligentes y no negligentes, para saber administrar lo que Dios nos quiere dar, hermanos. Amén. Entonces se los dejo ahí para que ustedes lo asimilen, procesenlo. Pero yo sí creo que vienen cosas muy grandes para cada uno de nosotros. Vienen tiempos de bendición. Vienen cosas gloriosas. O sea, el Señor quiere darnos alegría, quiere darnos gozo. Pero debemos de saber administrar lo que el Señor nos va a dar y nos está dando. Entonces yo la oración que quiero hacer es que le pidamos a Dios, que le demos gracias desde ya por este tiempo de cosecha, pero que nos ayude a ser diligentes en administrar los recursos materiales que nos ha dado, pero también en administrar lo espiritual y saber que vienen cosechas de todo tipo, cosechas de bendición, y que no lo perdamos. Por eso, si has perdido algo, es tiempo que lo recuperes, el gozo de servir, el gozo de buscarlo, el gozo de orar, el gozo de adorarlo, porque si no, estás en peligro que esto se convierta en una religión para ti. Y si caemos en religión, hermanos, discúlpenme, solo vienes a perder el tiempo. Si esto se convierte en una religión, estamos perdiendo el tiempo. Yo quiero una relación con Dios y quiero disfrutar de sus bendiciones. Amén. ¿Por qué no te pones de pie y oramos?